que se reduce entonces a agua y que en la degradación de una molécula combustible como la glucosa lo que estamos haciendo es oxidando a un esqueleto carbonado. Si alguien se oxida, siempre alguien se reduce. Uno, verdadero, dos. Falso. Epa, con duda. ¿Están con Santiago? Mm, qué silencio. Che, ¿se acuerdan de esta tablita? Que estaba, la trabajamos en clase. La trabajaron inicialmente con Valeria y la vimos, o al menos la charlamos juntos después el jueves. No se me olviden que la fermentación es una degradación parcial de la glucosa. Al ser parcial, no puede rendir lo mismo que aquellas, aquellos procesos metabólicos donde la degradación es total. ¿Sí? Así que en realidad la fermentación va a presentar menor rendimiento energético que cualquiera de las dos respiraciones, ya sean aeróbicas o anaeróbicas. ¿Sí? O sea que tenía razón Santiago, esto es falso. Y seguimos con la 3. Me dirán si 3, A, B, C o D. Acuérdense que si hay algo que les surge duda, me paran y me preguntan, ¿sí? B. Tengo votos por B. ¿Qué opina el resto? Creo que la sé. Voto por B. Voto La sé por C. también. ¿También la C, Franco? Bien. Ojo que facultativo es un término que se lo podemos dar tanto al anaerobio como al aerobio. Y lo que ese término está diciendo es que ese individuo se puede de alguna manera adaptar. ¿Sí? O sea, si hay oxígeno, lo usa, y si no hay oxígeno, no hay problema, tiene una vía metabólica que se pueda dar en anaerobiosis. O sea que eh, no sería la B, porque dice que solo puede oxidar la molécula de combustible en ausencia de oxígeno. Eso sería un anaerobio estricto. ¿Vale la idea, gente, de eso? Cuando el individuo es estricto, solo hace la respiración que sea, o es anaerobio estricto o aerobio estricto. Por ejemplo, por ejemplo, acá tienen microscopía de Clostridium. Clostridium es una bacteria anaerobia estricta, tan estricta que el oxígeno la mata. Aquí tienen neuronas, ¿sí? Esta una hermosa neurona. Estas son aerobias estrictas, solo pueden degradar en presencia de oxígeno. Mientras que acá abajo tiene facultativas. Las levaduras, que pueden fermentar o hacer respiración celular aeróbica, y esta como representantes de células eh, musculares, que también son facultativas. Estas son facultativas, pueden hacer fermentación o respiración aeróbica, y estas son estrictas, anaerobio o aerobio.
C, habían dicho Franco y Santiago, tienen la posibilidad de agregar glucosa en presencia o ausencia de oxígeno dependiendo de las condiciones del medio. Esto es lo que está definiendo en realidad a un facultativo. ¿Sí? Así que, ¿se entiende que es la 3C y por qué? Sí, Sí, profe. profe. Bien. Vamos con la 4. Si no hay dudas, vamos con la 4. Me digan ustedes si es verdadero o falso. Perdón, profe, ¿se refiere a si forman parte de esos tres procesos o se refiere a otra cosa? Te estaría dando la idea que la glucólisis la haces independientemente de que haya una respiración aeróbica después o que se fermente. Que sería un paso en común, digamos. Entonces creo que es verdadera. Bien. No se me olvide que la glucólisis se hace siempre. La glucólisis es una vía citosólica y universal. Se hace siempre. Recién hecha la glucólisis, es decir, recién cuando estoy con el piruvato ya formado, digo, che, escúchame, ¿y cómo sigue acá la cosa? ¿El oxígeno es el último aceptor de electrones o no? Si sí lo es, continúo entonces con una respiración celular aeróbica que comprende la decarboxilación oxidativa del piruvato, el Krebs, cadena de fosforilación oxidativa. Si no se usa el oxígeno como último aceptor de electrones, no vamos a poder optar por otra cosa que no sea una fermentación, porque no estamos viendo procesos de respiración celular anaeróbica. Entonces, como posible continuación, hablamos de fermentación, de las cuales tenemos que conocer sí o sí estas dos, la láctica y la alcohólica. Pero la glucólisis háganla siempre, ¿sí? Es universal. ¿Qué pasa con la 5? Verdadera. ¿Verdadera dijiste, Franco? ¿Qué opina el resto? Me pone en duda las plantas. ¿Por qué te ponen en duda las plantas? Créanle a esta palabra. No lo duden. Es universal. Y si es universal, la hacen las bacterias, la hacen los eucarias. ¿Sí? Anquerosarquea. La glucólisis es una vía ancestral, diría yo, más que universal. La hacen todos. ¿Sí? Plantas incluidas. ¿Sí? Plantas incluidas.
Así que la 5 es falsa. Es universal porque lo revisan todos. Vamos con la 6. La D. Voto por la D. ¿Y el resto? Y la D. Bien, bien. Glucólisis, che. Reactivos, productos. La A no es cierta porque me dice que no necesita coenzimas oxidadas. Sí, las necesita. Es reactivo. Son reactivos, mejor dicho, dos coenzimas. Se necesitan dos nada oxidados para que la glucólisis se dé. Por eso la A no es correcta. El piruvato, fíjense la fórmula mínima que tiene, carbono 3, hidrógeno 4, oxígeno 3, no es la fórmula mínima de un monosacárido, así que no es un hidrato de carbono, o sea, no es un monosacárido, mejor dicho. Y bueno, el FAT no interviene en glucólisis, ¿sí? Así que 6 de dedo está perfecto. Partimos este esqueleto de 6 átomos de carbono en 2 de 3. Y producimos 2 nada reducidos y 2 ATPs. ¿Qué pasa con la 7? Verdadera, dice Franco. EB se suma con el verdadero. Bien ahí, bien ahí. Hecha la glucólisis, si no hay oxígeno, el piruvato ingresa a fermentación, la que sea, pero ingresa a fermentación. Si no hay oxígeno y la célula es fermentativa, ¿no? 7 verdadero. 8, me dirán si A, B, C o D. La B. B o D, no te entendí que dijiste. La B. B de bueno. Sí. ¿Están de acuerdo con Santiago?
Franco va por la D. Nadie desempata. Bebe va con la B. Bien. Bien, bien, bien. Estamos hablando de fermentación. La fermentación no produce ATP, es cierto, pero sí se reoxida la coenzima, que es necesaria en la glucólisis. Y en la glucólisis sí se produce ATP, o sea, la B es correcta. Vamos a desglosar las otras. La fermentación es una vía citosólica, esto es cierto, pero la degradación no es completa, sino que es parcial. O sea, lo que invalida la A es esta parte, porque después es cierto que se da en el citosol y es cierto que se da en ausencia de oxígeno, pero la degradación completa es lo que me invalida la A. La C, lo que me invalida es que diga siempre. En algunas fermentaciones se libera dióxido, en otras no. Vamos a analizar un poquito, con un poco de paciencia, ahora por qué no es el ácido láctico el último aceptor de electrones. Vamos a escribir las dos, por recordar las dos fermentaciones. En cualquiera de las dos parto de piruvato. En cualquiera de los dos necesito NAD reducido. En cualquiera de los dos se produce NAD oxidado. Y después varían los productos, en parte que le dan el nombre, ¿no? El alcohol a la alcohólica, el lactato a la láctica, y aparte en la alcohólica libero dióxido de carbono. Ahora, ¿qué le pasa a este carbono del piruvato cuando se da la fermentación? ¿Cómo queda? Independientemente de que se forme alcohol o que se forme ácido láctico, ¿cómo queda este carbono? ¿Se entiende lo que estoy preguntando? O sea, lo que digo es, de aquí a aquí, de aquí a aquí, ¿qué le pasó a ese átomo de carbono? Se oxida, dice Eve. Cuando una sustancia se oxida, ¿gana o pierde electrones? Gana electrones. ¿Y están todos de acuerdo con esto? Oxidación es ganancia de electrones. Sí. Vamos a hacer un remember. Estoy en el PowerPoint de bioenergética, el que mostramos cuando estudiamos hace unas semanitas atrás el tema de bioenergética. Y en particular estoy parada en esta. Fíjense que ya en aquel entonces hablábamos de este proceso que es la respiración celular aeróbica. Decíamos que la glucosa se degradaba a dióxido de carbono y a su vez en aquel entonces llamamos la atención que la glucosa está llena de hidrógenos. Cada átomo de carbono está acompañado por hidrógenos y en el producto que tiene carbono, que es el dióxido de carbono,
no hay un desgraciado hidrógeno. Este carbono está acompañado por oxígeno. Es decir, que en esa degradación de la glucosa había una liberación de átomos de hidrógeno y esos átomos de hidrógeno eran captados por el oxígeno, que al ganarlos se transforma en agua. Y habíamos presentado este esquema, donde decíamos que A libera electrones, B los gana, y la oxidación y la reducción es lo que está ocurriendo aquí. A libera electrones, y quien libera electrones se oxida. Ojo. Quien toma electrones, quien los gana, se reduce. En aquel entonces también dijimos que ¿cómo puedo relacionar esta oxidorreducción tan química con la oxidorreducción que está ocurriendo en el contexto de la bioquímica? Los electrones no van solitos de un átomo a otro, de una molécula a otra. En realidad lo que una molécula le cede a la otra, por lo general, en los procesos de oxidorreducción bioquímicos, es un átomo de hidrógeno. Pero el concepto es el mismo, porque este átomo de hidrógeno tiene electrones. Quien libera los átomos de hidrógeno se oxida y quien los gana se reduce. ¿Se acuerdan de esta imagen? ¿Qué sé yo? Pasé tanto tiempo. Bueno, vayan al Drive y tienen esto, después repasen. Entonces, ojo, porque quien gana átomos de hidrógeno, en este contexto, quien gana los átomos de hidrógeno, por ejemplo, acá el oxígeno, se reduce. Por eso la finalidad del oxígeno en la respiración celular aeróbica es ser el último aceptor de los electrones de la glucosa. ¿Sí? Lo que está tomando el oxígeno de la glucosa son los átomos de hidrógeno, así los electrones. Pero entonces eso quiere decir que la glucosa se los cedió. La glucosa se oxida, reduciéndose el oxígeno. ¿Vamos con esto? Sí, profe. Entonces, volvamos a el ejercicio de hoy. Que nos hizo saltar acá. Y fíjense que entonces, ¿dónde hay mayor cantidad de átomos de hidrógeno acompañando al carbono? ¿En el piruvato o en el etanol? ¿En el piruvato o en el lactato? Este átomo de carbono tuvo que ganar hidrógenos para transformarse en un carbono que tiene doble ligadura con el oxígeno a un carbono que tiene un oxidilo por un lado y un hidrógeno por el otro. Exactamente lo mismo que tengo en la fermentación láctica. O sea que este átomo de carbono del piruvato ganó electrones. ¿Están conmigo? Sí, profe. Franco lo ves, Eve, Galia, Olivia. Bien. Entonces, ojo, porque es el piruvato en este átomo de carbono, quien está aceptando los electrones. Si me dicen, ¿quién se los queda? Ah, bueno, sí, se los queda el etanol, se los queda el lactato, pero ¿quién los tomó? ¿Quién los ganó? ¿Quién los aceptó? El piruvato. ¿Esto se ve, gente? Sí, profe. Sí. Miren que esto es grosso, es importante para no interpretar mal las consignas de los problemas. Entonces, en una fermentación, sea cual fuere, siempre tengo primero glucólisis, genero 2 piruvatos, por glucosa, ¿no? Genero 2 piruvatos, 2 ATPs y necesito de 2 NAD oxidados para obtener finalmente 2 NAD reducidos. Necesito quien
tome los hidrógenos que libera la glucosa al transformarse en piruvato. Si estoy en una fermentación alcohólica, estos piruvatos me van a dar dióxido de carbono y etanol. Ninguna de estas dos cosas le sirven a la célula, las libera el medio extracelular. Algo parecido me pasa si tengo una fermentación láctica. Los piruvatos se transforman en ácido láctico y el ácido láctico la célula los libera al medio extracelular, o sea que tampoco le sirve al lactato. ¿Para qué hace este proceso entonces? ¿Para qué lo hace? ¿Cuál, profe? Cualquiera de las dos fermentaciones, ¿para qué las hace? Si resulta que el alcohol y el dióxido no le sirve, se hace la alcohólica y se hace la láctica, el lactato tampoco le sirve porque lo manda al medio extracelular. ¿Para qué hace la fermentación? ¿Por qué no se queda con el piruvato? O sea, si no se hiciera la fermentación, esto no estaría. ¿Estamos de acuerdo? Digo, si el lactato no le sirve, ¿para qué transforma el piruvato en lactato? ¿Cuál sería el problema de terminar todo acá? Era para reoxidar el NAD, ¿no? Exacto. La clave en la fermentación, lo sumamente importante y relevante en la fermentación está aquí en el centro. ¿Por qué es importante reoxidar los NAD? Para que lleven más electrones. ¿A dónde? Ni idea. ¿Cómo ni idea? Piensen, 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 piensen. Se produce ATP. ¿Cuántos ATP se producen en forma neta en una fermentación? Dos ATPs. Bien, Eve. ¿Y dónde se producen? ¿En glucólisis o en la fermentación? No me abandonen, razonen esto conmigo que es importante. Lo primero que pregunté es, ¿cuántos ATP se producen? Eve dijo 2. Lo segundo que pregunté es, ¿en qué momento se producen? Ahí Eve nos está diciendo, se producen en glucólisis. Fíjense que ATP se produce acá, en glucólisis. Ni en la fermentación láctica, ni en la fermentación alcohólica se produce ATP. Y esto me ayuda a explicar por qué es importante la fermentación. Si no se produce ATP acá y el producto, ya sea lactato o etanol más dióxido, no me sirve, lo importante de este paso es la reoxidación del NAD. ¿Por qué? Si no hubiera reoxidación del NAD, permítanme que vuelvo a tachonear todo esto. Si yo no tuviera, si yo no tuviera la fermentación acá y esto no se diera, ¿sí? Nada de esto, nada de esto, nada de esto se da, esto no existe. En la medida que se hace fermentación, en la medida que se hace glucólisis, la concentración de NAD oxidado baja y la concentración de NAD reducido sube. Hay una cantidad limitada de NAD oxidado.
Esto quiere decir que llegaría un momento que tendría poquita cantidad de nado oxidado, con lo cual la glucólisis se frenaría. Si la glucólisis se frena, pues ni siquiera estos 2 ATP por glucosa podría obtener. Y la célula se me murió. Entonces, la importancia de la reoxidación, de los NAD es para poder garantizar la continuidad de la glucólisis. ¿Sí? La fermentación me reoxida los NAD para que la glucólisis continúe, porque es el único momento donde se genera ATP. Entonces, ojo que es importante que esto lo entendamos. ¿Cuál es la finalidad de la fermentación? La reoxidación del NAD. ¿Quién es el último aceptor de electrones? El piruvato. Y por glucosa, ¿cuál es el balance energético? 2 ATP y los 2 se producen en glucólisis. Y que pueda entender, por las dudas me lo pregunten de alguna manera que me puede llegar a resultar medio rebuscada, que pueda entender por qué es el piruvato el que es el último aceptor de electrones y por qué es importante la reoxidación del NAD. ¿Esto se entiende o no? Sí, profe. Bien, entonces, ya ni me acuerdo cuál era el número del ejercicio, perdón. ¿Cuál era el ejercicio en el que estábamos? El 8. Quedamos entonces 8B de bueno. Si no hay dudas, avancemos al 9. Tengo un voto por la A. Tengo un voto por la C. Y tengo un voto por la D. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Vamos por parte, vamos a arrancar acá. A ver, me está hablando de mitocondrias y me está hablando de un medio aeróbico y me habla de consumo de oxígeno. O sea que me está diciendo pensar en una respiración celular aeróbica. Bien. Si pienso en una respiración celular aeróbica y es una célula eucarionte, tengo que seguir con la mitocondria. Seguir. ¿Qué es lo que se dio primero? ¿Por qué digo seguir y no iniciar? ¿Qué paso ya se dio si entra en el escenario la mitocondria? Y vuelvo para atrás a esta imagen. Y digo, ok, si el oxígeno es el último aceptor de electrones, estoy en este
lado del cuadrito, tengo que seguir con decarboxilación oxidativa, ciclo de Krebs, cadena respiratoria y progresión anterior. ¿Qué es lo que ya se dio? Pregunté. Pues ya se dio la glucólisis. ¿Se entiende? ¿Vamos todos bien hasta acá? Sí. ¿Dónde se hizo la glucólisis? ¿Cuál es la localización celular de la glucólisis? ¿Se da dentro de la mitocondria o fuera? ¿Eso no se hacía en el citosol? Exacto, sacarle el signo de interrogación, Santiago. La glucólisis es citosólica. ¿Por qué la glucólisis se da en el citosol? Porque en el citosol tengo las enzimas para hacer la glucólisis. Entonces, ojo, porque en el citosol se hace la glucólisis, o sea que en el citosol se obtiene el ácido pirúvico. Y lo que sigue es a partir del ácido pirúvico. Esto quiere decir que, si vuelvo a este ejercicio, la glucosa no me sirve si tengo mitocondria entera sin citosol. Se aíslan mitocondrias enteras. Las saco del contexto en el que están, las saco de una célula. Si tengo mitocondria solita, sin citosol, sin citoplasma, las enzimas de la glucólisis no están. Si pongo glucosa en ese medio, no va a pasar nada. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo, gente? ¿Vamos bien? Para que se dé la glucólisis necesito las enzimas de la glucólisis. Y las enzimas de la glucólisis están en el citosol. Si yo tengo mitocondrias aisladas, no pasa niente. ¿Vale la idea? Sí. Entonces, lo que tengo que pensar es, ok, ¿qué es lo que ingresa a la mitocondria desde el citosol? Lo que ingresa a la mitocondria desde el citosol es lo que nadie votó, el ácido pirúvico. El producto de la glucólisis es el ácido pirúvico y si la respiración, el proceso de degradación es aeróbico, ese piruvato y la célula es euca, ese piruvato ingresa a la mitocondria para seguir con los pasos de decarboxilación, Krebs, cadena y fosforilación oxidativa. ¿Por qué no son correctas estas? Porque estas no las tengo que agregar como nutriente. La coenzima A, el NAD oxidado y el FAD están dentro de la mitocondria. ¿Sí? Pero escúchame, si los necesito para hacer la coenzima A, los necesito para la decarboxilación del piruvato, el NAD y el FAD en Krebs. Claro, sí, los necesito, pero no me están preguntando cuáles son reactivos. Me están diciendo cuál tenés que agregar como nutriente. Un nutriente es un esqueleto carbonado, no una coenzima. Empecemos por ahí. ¿Sí? Tiene que ser una molécula que tenga un cierto nivel de energía y que tenga el aporte de átomos de carbono. Y por otro lado, estas son sustancias que tengo dentro de la mitocondria. Lo que tengo que poner como nutriente es lo que deba ingresar del hidrato de carbono que estoy oxidando. La glucosa comenzó su oxidación en el citosol y termino con esa degradación en la mitocondria. Lo que ingresa es el producto de la glucólisis, que es el piruvato. ¿Para qué? ¿Qué le pasa al piruvato cuando ingresa a la mitocondria? Che, repasemos. Decarboxilación del piruvato. Este pasito que se realiza en la mitocondria, más específicamente en la matriz mitocondrial. Y repasemos reactivos y productos. Reactivo. Vamos a colorear un poco esto. Reactivos. Piruvato, NAD oxidado, coenzima A. Productos. Acetilcoenzima A, dióxido de carbono
NAD reducido. ¿Estamos todos juntos hasta acá? Sí. ¿Dudas de glucólisis? ¿Dudas de carboxilación de pirúvico? Nadie grita. Sigamos con la 10. A, B, C, O, D. A o C. A o C. ¿El resto? La A. Otro voto por la A. Nieve va con la C. A ver, vamos con la A. Localización celular de la glucólisis. ¿Qué dijimos cuando veamos esta? ¿Dónde se hace la glucólisis? En el citoplasma. En el citoplasma o citosol. Bien. Entonces no puede ser correcta. ¿Estamos de acuerdo? Ojo con esto. El ciclo de Krebs sí se produce en la matriz mitocondrial, pero la glucólisis no. Así que la A no es correcta. Ojo con la C, porque el ciclo de Krebs se hace en la matriz mitocondrial. Si se hace en la matriz mitocondrial, difícilmente desplace protones hacia donde se está haciendo. En todo caso, los usa donde está. O sea, que no es ni la A ni la C. Tendrá que ser o la B o la D. Y aquí un ciclo de Krebs. No se asusten, este ciclo de Krebs está demasiado completo para lo que necesitamos nosotros porque nos nombra, igualmente se los quería mostrar para que vean en su totalidad lo que es, les nombra cada uno de los metabolitos o intermediarios del ciclo de Krebs, ¿sí? Estas moleculitas que tienen un fondo amarillito, y acá en magenta, sobre cada reacción, les da el nombre de la enzima que interviene en ese paso, ¿sí? Muy bien, muy lindo. ¿Lo tengo que saber paso por paso? ¿Tengo que saber las enzimas? No, obvio que no, acuérdense que no. Ciclo de Krebs es un ciclo. Parto de un reactivo, hago todos estos tejes y manejes, toda esta serie de reacciones y llego al mismo punto de partida. El punto de partida en el ciclo de Krebs es el oxalacetato. De paso acá, bueno, en inglés, se los tendría que haber traducido, les da varios nombres con los cuales podemos encontrar al ciclo de Krebs, ¿sí? El ciclo de los ácidos tricarboxílicos, el ciclo del ácido cítrico, el Krebs, tiene un montón de nombres distintos. Mayoritariamente se llama ciclo de Krebs. Bueno, parte del oxalacetato da una serie de vueltas y llega a regenerar el oxalacetato. ¿Dónde se realiza? Matriz mitocondrial. ¿Cuáles son los reactivos? Acetilcoenzima A, tienen las flechas verdes,
los 3 NAD oxidados, 1, 2, 3. Un FAD oxidado acá. Y un GDP y fósforo inorgánico, o puedo decir ADP y fósforo inorgánico sería lo mismo. Esos son mis reactivos. Eso es lo que ingresa al ciclo de Krebs y va a salir transformado. ¿Cuáles son mis productos? Bueno, como productos tengo la coenzima A que se libera. Se liberan los 2 átomos de carbono que este acetilo tiene. Cada uno de estos átomos de carbono se libera como dióxido. Y se obtienen los 3 NAD en estado reducido, el FAD en estado reducido, y se fosforila el nucleósido difosfato, o sea que tengo GTP o ATP. ¿Sí? Por acetil-CoA que ingresa, tengo una coenzima A, 2 dióxidos de carbono, 3 NAD reducidos, un FAD reducido y un GTP o ATP. Eso es por acetil-CoA que ingresa. ¿Cuántos acetil-CoA obtengo por glucosa que se oxida? Dos. Viene B. 2 acetil-CoA por glucosa que se oxida. ¿Sí? Porque cada glucosa me da 2 ácidos pirúvicos. Cada ácido pirúvico se decarboxila y me genera un acetil-CoA. 2 acetil-CoA por glucosa. O sea que por mol de glucosa que se oxida, los productos son todo esto por 2. O sea que, ojo, porque esta es la verdadera. En el ciclo de Krebs se obtienen 2 ATPs o GTPs, 6 NAD reducidos y 2 FAD reducidos por glucosa oxidada, ¿sí? Por cada glucosa que se oxida, tengo 2 vueltas de ciclo de Krebs. ¿Sí? ¿Esto se entendió? Sí, profe. Bien. Y la B. Bien ahí. La B no es cierto porque durante la cadena respiratoria el agua es quien tiene los electrones, pero no quien los aceptó. ¿Quién acepta los electrones en la cadena respiratoria? El oxígeno. Bien, el oxígeno. ¿Sí? ¿Estamos todos juntos? ¿Por qué no A, ni B, ni C? ¿Y por qué sí D? ¿No hay dudas de esto? Profe, yo no entendí muy bien por qué, o sea, entendí por qué no son ni la A, ni la B, ni la C, pero no entendí por qué es la D. Dale. Permitime volver un cachito para atrás. ¿Dónde estoy? Acá. Fíjate que primero seguí todo el proceso. ¿De qué proceso estamos hablando? De la oxidación de la glucosa, ¿no? La degradación de esta glucosa. Cuando esta glucosa se degrada, ingresa a glucólisis. En glucólisis, la glucosa te da 2 ácidos pirúvicos, que son moléculas de 3 átomos de carbono cada uno. Bien. Ahora pregúntate, ok, ¿qué pasa con estos 2 ácidos pirúvicos? Pues bien, cada uno de esos ácidos pirúvicos, si se hace una respiración celular aeróbica, va a atravesar este proceso que llamamos decarboxilación del ácido pirúvico. O sea que cada piruvato viene acá y te da un acetilcoenzima A, un NAD reducido y un dióxido de carbono. O sea, seguí el hilo. Una glucosa por glucólisis me da 2 piruvatos. Cada piruvato viene a la decarboxilación, por lo tanto, en realidad, si lo pienso por glucosa, tengo 2 acetil-CoA. ¿Hasta ahí vamos, Olivia? Sí. Entonces ahora, agarra esos 2 acetil-CoA, porque acá en el enunciado, lo que te dicen es por glucosa oxidada. Agarra esos 2 acetil-CoA y meterlos acá en el Krebs.
Cada acetil-CoA que ingrese al Krebs, cada acetil-CoA que ingrese al Krebs, te va a permitir generar estos productos. Pero como en realidad por glucosa oxidada vos obtenés 2 acetil-CoA, ¿sí? Es todo esto por 2. Si yo lo pienso por glucosa, son 2 acetil-CoA, 6 NAD, 2 FAD, 2 GDP, 2 fosforo inorgánico, que ingresan al ciclo de Krebs, son 2 vueltitas completas, y se liberan 2 coenzimas A, 4 dióxido de carbono, 6 NAD, 2 FAD y 2 GTP. ¿Quedó o va de nuevo? Sí, profe, ahí entendí, gracias. No, no es nada. Entonces, si no hay dudas con lo visto hasta ahora, con esto, vamos con la 11. Y me dirán si es verdadero o si es falso. Falso, creo. Tengo un voto por falso. Verdadera, dice Franco. Primero, verdadera, dice Ever. Bien. Sí, en realidad es verdadera. Porque fíjense, una primera cosa que no quiero que dejen escapar es que entre los reactivos del ciclo de Krebs tengo coenzimas NAD y FAD, ambas en estado oxidado. ¿Sí? Están en estado oxidado. Y como producto, a estas coenzimas las obtengo en estado reducido. Entonces, ojo acá, porque para que este ciclo pueda seguir dando vueltas y el oxalacetato pueda seguir uniéndose con más acetilcoenzimas A y seguir generando, seguir produciendo, continuar, ahí está, continuar con esta vía cíclica, necesito tener todos los reactivos, pero todos toditos. Entonces necesito las coenzimas oxidadas. Lo primero que quiero que no dejen escapar es que esto es sumamente importante. Hay que reoxidar las coenzimas. ¿Por qué hay que reoxidarlas? Porque en estado oxidado las necesito como reactivos. Y si no las tengo oxidadas, si las acumulo reducidas, pues esta parte es cierta, el ciclo de Krebs se frena. Es más, si no reoxidan las coenzimas, no solo el Krebs se frena todo lo anterior que necesitaba de coenzimas oxidadas. Se frena la decarboxilación del ácido pirúvico. Fíjense acá, necesito coenzima oxidada para que la decarboxilación del ácido pirúvico se dé. Se me frena también glucólisis, porque también acá necesito coenzimas oxidadas. Entonces, ojo al piojo, porque sí o sí voy a necesitar que se reoxiden las coenzimas, si no se frena Krebs y se frena todo lo anterior. Y en realidad, en un contexto aeróbico, la reoxidación de las coenzimas se dan en la cadena respiratoria. Esto es verdadero. La cadena respiratoria es aquel proceso en el cual las coenzimas se reoxidan cediéndole los electrones ¿a quién? Al último sector. ¿Que quién es?
Oxígeno. El oxígeno. ¿Se entiende la 11, gente? Sí, profe. Bien, Santiago está. El resto de la gente, el otro Santiago, Franco, Galia, Olivia, Eve, ¿vamos bien? ¿Sí? Sí, profe. Ok. No, no flaqueen, no me abandonen. Sigamos con fuerza para French. A ver el 12. Díganme si es verdadero o falso. Y analicen estas porque siempre señalen la frase correcta o se van a encontrar. Entonces, bueno, es más o menos como un verdadero o falso oculto ahí. ¿Verdadero, falso o una idea? Creo que falta. Una opción, una opinión, falso. Pero con duda lo digo, creo que es falso. Ni idea, bueno, esa también es una situación real. A ver, vamos a dejarlo en suspenso. Vamos a dejarlo en suspenso. Pasa con la 13. La C. Y como lleno de dudas, porque fue así como una afirmación, pregunta. ¿Se acuerdan de este dibujillo que veíamos en la clase pasada? Primero vamos a ubicarnos. ¿Dónde estamos? Mitocondria. Esta es la membrana mitocondrial externa, o sea que todo lo que tendría por acá afuera sería el citoplasma o citosol de la célula. Membrana mitocondrial interna. Entre las dos membranas, el espacio intermembrana. Por dentro, la matriz mitocondrial. ¿Qué me encuentro en esa membrana mitocondrial interna? Recordemos, toda una serie de dadores y aceptores de electrones, o sea, intermediarios de una cadena de transporte de electrones, que secuencialmente van a ir tomando y cediendo, es decir, reduciéndose y oxidándose. ¿Quién inicia esa serie o quiénes inician esa serie de oxidorreducciones? Las coenzimas reducidas. Por ejemplo, acá tengo el NADH. El padre entraría a la altura del complejo 2. Ellas lo inician. ¿Cómo? Oxidándose. Y los electrones que liberan comienzan a dar vueltas por todo este transporte, por todos estos intermediarios, hasta un último aceptor, que como decía recién Santiago, es el oxígeno. El oxígeno toma en instancias finales esos electrones y se reduce a agua. Esta cadena de transporte de electrones, marcados con las flechitas turquesa, es un proceso exergónico, que en el complejo 1, acá en el 3 y acá en el 4, permite el pasaje de protones contra gradiente al espacio intermembrana.
Ese pasaje contragradiente genera una fuerza protón motriz. ¿Por qué? Porque tengo más protones en la intermembrana que en la matriz, gradiente químico. Los protones son positivos, por lo tanto la intermembrana es positivo, la matriz es negativa, gradiente eléctrico. Más ácido la intermembrana que la matriz, un gradiente de pH. Eso es una fuerza protón motriz. Si tengo un canal, los protones vuelven a favor de gradiente y este regreso es exergónico. Y esa energía la usa la otra parte que tiene este complejo, que es la ATP sintetasa, para fosforilar ADP y sintetizar ATP. O sea, acá tengo un complejo que tiene un canal y una cabeza enzimática, un rotor enzimático que fosforila ATP. ¿Se acuerdan que esto lo veíamos en una animación en la clase pasada? Donde veíamos ir pasando los electrones desde la coenzima hasta el oxígeno, que finalmente se reduce a agua. A esta altura entra el NAD, a esta altura entra el FAD, y mientras esto ocurre, pasan protones a la intermembrana, protones que vuelven por la ATP sintetasa y se fosforila ADP. ¿Puede la ATP sintetasa fosforilar ADP si no hay gradiente electroquímico de protones? ¿Necesita la ATP sintetasa la fuerza protón motriz? Sí, la necesita. O sea que, pareciera ser que lo que dijo Santiago tiene razón, porque la cadena de transporte de electrones, que es los electrones que son cedidos por las coenzimas hasta que llegan al aceptor final, genera un gradiente electroquímico de protones. Y ese gradiente electroquímico de protones es el que permite el trabajo de la ATP sintetasa. O sea, realmente el transporte de electrones y la fosforilación oxidativa, que es el trabajo de la ATP sintetasa, están asociados funcionalmente con un gradiente de protones. ¿Esto se ve o va de nuevo? Se ve. ¿Esto se entiende o va de nuevo? ¿Lo puede explicar otra vez, profe? Dale. Acá es muy importante que diferenciemos dos cosas. Todo lo que está pasando acá es cadena de transporte de electrones. O sea, las coenzimas que se oxidan, que sean los electrones, y todo el pasaje, el caminito de los electrones hasta que llegan al oxígeno. Un dador de electrones, un receptor. Esta es la cadena de transporte de electrones. Esta es la cadena respiratoria. El pasar los electrones desde las coenzimas reducidas, NADH y FADH, hasta el oxígeno. Eso es la cadena respiratoria. ¿Qué genera esto? Bueno, reoxidar las coenzimas, que es fundamental para que el Krebs y todo lo anterior siga. ¿Sí? Fíjense que acá las coenzimas me quedan oxidadas e irán a seguir laburando en la etapa previa que se necesite. Bien, esa es la finalidad real. Pero ¿qué es lo que está generando esa cadena respiratoria? Un gradiente electroquímico de protones, porque como es exergónica, el pasaje de electrones desde la coenzima reducida hasta el oxígeno es exergónico, fuertemente exergónico. Esa energía se utiliza para pasar protones desde la matriz hacia el espacio intermembrana, como me indican estas flechitas que tengo acá. ¿Sí? En el gráfico fijo los tengo acá. Y en la animación sería, espérate que venga, ahí, estos protones que van para allá, ¿sí? Que van en este y en este. Se bombean protones desde el espacio, desde la matriz hacia el espacio intermembrana. O sea que la cadena de transporte electrónico genera un gradiente electroquímico de protones. Ahora preguntémonos, ¿para qué corno sirve el gradiente electroquímico de protones? El gradiente electroquímico de protones sirve para esta parte. ¿Qué es lo que está pasando acá? Y acá se sintetiza ATP. ¿Sí? Que es esto que tenés acá en el dibujito. Esto
es la fosforilación oxidativa. Se fosforila ADP a ATP. Al ganar el ADP en fosfato, obtengo ATP. Esta fosforilación oxidativa, si no está el gradiente electroquímico de protones, no se puede dar. La fosforilación oxidativa depende del gradiente electroquímico de protones, necesita la fuerza protonmotriz. Entonces tengo la cadena respiratoria que genera el gradiente electroquímico de protones para que la fosforilación oxidativa lo utilice. No se da uno sin el otro, por eso van acoplados, se dan a la par. O sea, no se da la fosforilación oxidativa si no se da la cadena de transporte de electrones. Tiene que darse acoplado a la cadena de transporte de electrones. Por eso tiene razón Santiago cuando dice que están funcionalmente asociados por un gradiente. ¿Va mejor? Sí, profe, gracias. De nada. Entonces, esperen que limpie un poco todo este mamarracheo que hice. Quedamos en que es la C. ¿Por qué no es la A? Fíjense que el ciclo de Krebs es una etapa previa, que en todo caso lo que está haciendo es darle coenzimas reducidas, ya sean AD o FAD. No es un intermediario entre cadena y fosforilación, no tiene nada que ver. ¿Por qué no es la B? Pues bueno, en la cadena respiratoria voy a necesitar NAD reducidos, FAD reducidos, oxígeno. Y en la fosforilación oxidativa necesito como reactivo el ADP, el fósforo inorgánico. No son los mismos reactivos. Y no es cierta la D porque ocurre en la membrana mitocondrial interna. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí, profe. Ahora, ¿qué pasó con esta? La fosforilación oxidativa es un proceso de síntesis de ATP que se realiza a expensas de la cadena respiratoria y a la fuerza protonmotriz que ésta genera, ¿o no? ¿Es verdadero esto o es falso? En base a lo que vimos recién. Verdadera. Es verdadera. La fosforilación oxidativa es un proceso de síntesis de ATP, correcto, que se realiza a expensas de la cadena respiratoria. Sí, sin cadena respiratoria no hay fosforilación oxidativa posible. ¿Y qué es lo que le importa? ¿Qué es lo que usa la fosforilación oxidativa de la cadena respiratoria? El gradiente electroquímico, o sea, la fuerza protonmotriz. Esta afirmación es verdadera. ¿Se entiende, gente, por qué? Sí, profe. Sí. Bien. Entonces, último esfuerzo y dos últimos esfuerzos, que quedan dos preguntas, y hacemos un corte, un descansito antes de arrancar con fotosíntesis. Vamos con la 14. A, B, C o D. La B. Tengo voto por la B. Otro voto por la B. Y los chicos tienen razón, ¿sí? ¿Cuándo digo que es aeróbica? Cuando el oxígeno es el último aceptor de electrones.
Y el oxígeno recibe los electrones ¿de quién? En forma directa los recibe de las coenzimas reducidas. ¿Y dónde vienen esos electrones? De la glucosa que se oxidó. O sea, fíjense que la glucosa se va a ir oxidando lento, de a pasitos. Primero lo oxido un poquito en glucólisis, sigo oxidando el piruvato, sigo oxidando el acetil-CoA. Cuando terminé el Krebs, ya le exprimí y le saqué todos los hidrógenos que le puedo sacar, todos los electrones que le puedo sacar. La glucosa quedó reducida, perdón, no reducida en cuanto a lo químico, quedó minimizada a dióxidos de carbono. Y todos sus hidrógenos, pues todos sus hidrógenos quedaron en NAD y en FAD. Y esos los mando a cadena respiratoria para reoxidarlos. La B es correcta. La A no lo es, porque, vuelvo un segundo atrás, no se me olviden que este primer centro de bombeo de protones, el NAD lo tiene, el FAD no, porque el FAD entra un poquito después. O sea que el NAD genera mayor gradiente electroquímico que el FAD. Por eso es que uno permite a nivel de la fosforilación obtener 3 ATP y el otro 2. ¿Sí? Por eso la A no es correcta. Los ácidos grasos son más ricos energéticamente que los monosacáridos. Ojo, esto es cierto, pero no por esto, todo lo contrario. Si yo acá cambiara esta palabra, si cambiara la palabra menor por mayor, esta afirmación sería correcta. ¿Sí? A igualdad de masa, los ácidos grasos son más ricos energéticamente porque generan mayor cantidad de coenzimas reducidas. Pero como ahí no dice mayor, sino que dice menor, la C no es correcta. ¿Por qué no es correcta la D? Los aminoácidos se cortaban porque eran tóxicos, ¿no? Los aminoácidos no son tóxicos. Los aminoácidos los necesitas para sintetizar tus proteínas. Las proteínas están formadas por 20 aminoácidos distintos y necesitas de los aminoácidos para hacer las proteínas. No son tóxicos. El tema es que quiere decir que sean esenciales. ¿Se acuerdan de esto? Ojo con esto. Hidratos de carbono, degradación de los hidratos de carbono, degradación de las proteínas y los aminoácidos, degradación de los lípidos. El nudo metabólico, repasadlo y vedlo. El tema es que no todos los ácidos grasos, ni todos los aminoácidos los podemos sintetizar. Los animales tenemos que incorporar ciertos aminoácidos y ciertos ácidos grasos con el alimento, con la ingesta, porque no los podemos sintetizar. Esos son los esenciales. ¿Sí? Los ácidos grasos esenciales son 2 o 3, no me acuerdo, y los aminoácidos son como 9. Esos aminoácidos esenciales los tengo que incorporar con la ingesta. Por eso la importancia, aparte de incorporar vitaminas y micronutrientes, la importancia de una dieta balanceada, ¿no? Hay aminoácidos que no podemos fabricar, tienen que estar en nuestro alimento, y esto, por ejemplo, es lo que tienen que atender y con mucho criterio los veganos, porque los veganos se alimentan, si no se alimentan bien, tienen baja ingesta de aminoácidos esenciales y de ácidos grasos esenciales. Los ácidos grasos pueden sacar un poco más, pero los aminoácidos es importante. Sí, por eso hay que suplementar con ciertos tipos de ingesta vegetal específica.
como las almendras y la soja y esas cosas. O sea que, ojo, esenciales quiere decir que no puedo sacar esqueletos carbonados de este nuevo metabólico para sintetizarlos. Eso por un lado. Y con respecto a la C, no se me olviden que al degradar un ácido graso para oxidarlo completamente, los partimos de 2 átomos de carbono por vez, o sea que generamos con ellos acetil-CoA. Si comparo un esqueleto carbonado de 6 átomos de carbono en un ácido graso, genero 3 acetilcoenzima A. 1, 2, 3. Mientras que si esto lo comparo con una hexosa, con una glucosa, de una glucosa se obtienen 2 acetil-CoA. ¿Sí? O sea que se obtiene un acetil-CoA más por ácido graso a igualdad de masa, y eso quiere decir una vuelta de ciclo de Krebs más, con lo cual se genera mayor cantidad de coenzimas reducidas que van a la cadena respiratoria, generan gradiente químico de protones y alimentan la posibilidad de la fosforilación oxidativa. ¿Sí? O sea que esta no es correcta por lo que les acabo de mostrar. ¿Eso se entendió, gente, o no? Sí, profe. ¿Estamos todos hasta acá? ¿O quedaron así como desnucados? ¿Vamos bien? Ok. Vamos a la 15, que es la última ejercitación de la tarde de hoy. Tengo voto por la D. Y el resto lo dejaron a Franco solo opinando. Eve dice que es la B. Veamos. Vamos por partes, dijo Jack, el destripador. Enlace glicosídico es una condensación, vamos, perfecto, pero no entre aminoácidos, sino entre monosacáridos. El enlace glicosídico es la condensación entre monosacáridos. ¿Sí? En todo caso, el enlace peptídico es la condensación entre aminoácidos. ¿Vamos bien? No se me olviden de darle bola a biomolécula. Un homopolisacárido es una macromolécula, sí señores. Los polisacáridos pueden ser lineales o ramificados, correcto. Y son homo porque están constituidos por un solo tipo de monosacárido. Perfecto. La B es correcta. La A no, la B sí. La C no es correcta porque al nudo metabólico ingresan los esqueletos carbonados provenientes de monosacáridos, de aminoácidos y de lípidos. ¿Sí? Verán más adelante también que nucleótidos también. Y la D no es correcta. ¿Por qué no? El almidón es un polisacárido de reserva energética, sí, de origen vegetal. Pero la celulosa, ¿dónde encuentro celulosa, gente?
celulosa en la pared vegetal, en la pared celular vegetal. Está formando una estructura. La celulosa es un polisacárido con función estructural, no de reserva. ¿Vamos, gente? O sea que quedamos con la B. ¿Va bien? Sí, profe. Bien, dudas que se les presente en este preciso instante de respiración celular. Bueno, son 18:38. Che, menos 10, cuanto mucho. Hacemos 10 minutos de corte, de descanso, ¿les parece? Y arrancamos con fotosíntesis. Despejamos un poco la neurona. A descansar y 50 todos acá sentados laburando.